está con nosotros Fernando Heiner, abogado experto en derecho laboral. Bienvenido, Fernando, un gusto tenerte aquí nuevamente. La ley para la erradicación de la violencia y acoso laboral ya entró en vigor. ¿En qué consiste la desconexión digital laboral? Bueno, buen día también, Juan Javier, todos los panelistas, los radioescuchas. También buenos días a todos. Sí, efectivamente, el jueves 16, este pasado jueves 16, se publicó ya la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo. Vale aclarar algo porque hay mucha expectativa y los clientes me han consultado mucho y todo el mundo está hablando de esta ley. Primero que nada, ya existía. Estamos hablando de que es una ley reformatoria, es simplemente una reforma, en donde se enfoca más en el tema de la desconexión, que también existía, porque la desconexión digital viene desde la ley de apoyo humanitario en el 2020, en la pandemia. Entonces no estamos hablando de nada nuevo. Hay mucho susto de parte de los empleadores, hay también mucha expectativa y a la defensiva de parte de los trabajadores de sacar cualquier cosa, un tema de acoso. Entonces hay que equilibrar un poco las cosas y por un lado tranquilizar a los empleadores y por el otro lado también a los trabajadores, que no es así nomás que mi jefe me llamó después de las 6 de la tarde y ya acoso y te denuncio y multa de $9.200. Y eso a mí me molesta bastante porque los medios no cogen buena fuente, las redes sociales peor, y hablan cualquier cosa y generan expectativas y confusión. Las únicas noticias que yo escucho son las de Radio Centro. Esa es la forma. No hay otras noticias que yo escucho. Así es. Fernando, bienvenido a Punto de Orden. Para ir despejando dudas, porque este tema genera mucha confusión, la gente entra en pánico y claro, como bien tú dices, la primera cifra, $9.200 de multa, llamada después de las 6 de la tarde. La desconexión digital aplica exclusivamente para teletrabajo. ¿O cómo es que esta reforma de la norma que ya estaba vigente se vuelve una novedad y el empresario, el dueño de un negocio o el jefe, porque no necesariamente es el dueño, sino el jefe de una persona, tiene que tener estas disposiciones en cuenta? Bien, primero yo considero que es parte de la ley, lo más fundamental, la desconexión sindical, la desconexión digital. Refiere a los empleados en general, no solamente al teletrabajo. También vale indicar que está la norma ya en vigencia, 180 días también se espera un reglamento, o sea, todavía falta, pero la desconexión comprende a todos los trabajadores. E insisto, no es de ahora. Pero hasta que no esté el reglamento, no habrán nuevas multas, no habrán nuevos procedimientos. A ver, analicemos la ley primero que nada, que ya está vigente. Primero, tema positivo. En el punto 1, se acuerda que el código establecía que se debe acordar con la Asociación Mayoritaria de Trabajadores, Comité de Empresas o Sindicato, un procedimiento de queja y un comité obrero patronal. ¿Ya? Eso siempre ha existido. Pero aquí, para casos de acoso, se excepciona y las asociaciones de trabajadores no intervienen en temas de acoso laboral. Esto es importante porque los líderes generalmente sindicales cogen cualquier bandera, ¿no? Para de todos modos ellos también hacer su actividad, ¿no? Que está bien. Entonces, es importante de que en estos temas de violencia y acoso laboral son exclusivamente de las supuestas víctimas y no hay intervención. Es un tema individual. Sí, de líderes o dirigentes sindicales. Ahora, Fernando, por un lado. Buenos días, gusto tenerte por acá. ¿Cómo está, Pocho? La vez pasada entrevistamos, hace una semana habrá sido, creo que tú estabas aquí un martes, cuando entrevistamos a la ministra de Trabajo, ¿no? No, tiene que haber sido el lunes. Ivonne Núñez. Bueno, la semana pasada la entrevistamos y ella aclaró el asunto, dijo que obviamente, y en la línea de lo que tú acabas de decir, no es que le pasas tu mensaje a las 7 y ya mañana te va a llegar una demanda, también tienen que ver o tienen que revisarse antecedentes. Si es que ya es una persona que constantemente está acosando a su empleado fuera de tiempo de trabajo, es ya una costumbre, como quien dice, podría ser el caso, pero no es que a la primera. Ahora, a mí lo que me preocupa es una cosa, Fernando. Esta ley puede conllevar a lo siguiente. Mientras la relación esté bien entre el trabajador y el empleador,
Así el empleador lo llame todos los días a las 6 o 7 de la noche a pedirles cosas, no va a pasar nada, porque la relación está bien. ¿Y qué va a demandar un empleado a su empleador si las relaciones están bien? Esto comenzaría a aplicarse en el momento en que haya la ruptura de la relación. Ok, se rompió la relación por algo, viene el empleador y le dice, mira, hasta hoy día trabajas por A, B o Z circunstancias, despido intempestivo, lo que sea. Y ahí puede comenzarse a presentar este tipo de denuncias a través de desmaterialización de WhatsApp y todo este tipo de cosas. Mira, también lo demando por acoso laboral, etcétera. ¿Cómo proteger para que este tema no sea una herramienta más que de derecho del trabajador, que no es una vendetta de venganza o de revancha por cualquier decisión laboral que se tome? Bien, primero lo que indicaste, Pocho, no, las conductas de violencia y acoso laboral, como tú bien lo dices, deben ser valoradas por las autoridades de trabajo, que también serán capacitadas para seguir estos procesos, que ya existen, insisto, también ya las denuncias de acoso ya existen de un tiempo atrás, son denuncias de orden administrativo ante el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Y lo que también es importante, se evalúan según las circunstancias y la gravedad, fundamentándose estas circunstancias en que exista una provocación de parte del empleador, una presión para provocar en el trabajador una marginación, una renuncia a su puesto de trabajo o abandono. Entonces, hay que puntualizar bien en eso, no es, insisto, de que te llamé después de las 6 de la tarde para pedirte una tarea y ya no, acoso, multa mañana que le cobren. No es así. Hay un debido proceso. Eso es un punto. En el otro, perdóname, para lo que tú referías que se tome como una retaliación de parte del trabajador. Al final del término de una relación Sí, laboral. esta norma no establece el procedimiento administrativo, pues, tú sabes que todo proceso, debido proceso administrativo judicial. Esta norma establece procedimiento administrativo entre las partes de una relación laboral. Si ya no hay relación laboral, ¿no? Ahí lo que quedaría para el trabajador es irse por la vía judicial, que también hay el debido proceso judicial para el día de mañana, ¿no? De demandar, no denunciar un acoso, ¿no? En su puesto de trabajo, una indemnización de daños y perjuicios. También puede derivar a temas de orden penal. O sea que no es, como te digo, nada nuevo, y ya cuando termina la relación hay ya vía judicial y otros campos como el penal y como el civil. Sí, yo decía, ¿no?, que parece un poco peligroso el hecho de que estas sanciones o estas conductas estén recogidas en términos un poco vagos, ¿no? Y también parece un poco peligroso calificar como acoso a una llamada o a una serie de llamadas, digamos, fuera del trabajo. Pero yo quería preguntar otra cosa. Juan Alfonso Santamaría Pastor, el famoso jurista español, acogiendo un término que es propio de la doctrina italiana, hablaba de leyes espectáculo, o sea, leyes que no buscan solucionar problemas de verdad, sino que tienen un propósito más como electoral o social, o buscar votos, correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer tiene que ver con los efectos de esta ley. La primera es si era realmente necesario, o sea, si soluciona algún problema que existía y que no podía ser solucionado con otras leyes. Y la segunda es que, a pesar de una declaración del presidente de que se han creado como 100.000 nuevas plazas de trabajo, yo revisaba las estadísticas ayer y por lo menos en lo que tiene que ver con empleo adecuado, se ha bajado de algo así como 3 millones a 2.900.000, ¿verdad? Entonces la pregunta es si esta ley sirve para crear nuevos empleos, que parecería que es el verdadero problema que tiene la sociedad ecuatoriana en estos momentos. Bien, me gusta ese término, no lo conocía y concuerdo contigo que es ley espectáculo. Ley espectáculo. Sí, es ley espectáculo, sí, me gusta, muy bonito. Y es la verdad, porque primero, desde el inicio de mi intervención he venido diciendo que esto ya existe. O sea, existió en la ley desde el 2020 la desconexión digital, ¿no? La denuncia de acoso también ya existe algunos años atrás, ¿ya? Y no hay nada nuevo, totalmente de acuerdo. Pero nada, absolutamente nada. Lo único que la multa. ¿Ah? La multa. Pero igual, o sea,
ya contempla también el código que para cuando no existía ninguna multa específica, la multa máxima la podía aplicar el director regional del trabajo, que es 9.200. Como no hay multa específica ahorita para esta ley nueva, ya también ponen los Ese medios es de prensa supuesto. 9.200. No sabemos, e inclusive es importante analizar, ¿no? O sea, que la violencia o acoso, y lo define la norma, comprende un comportamiento atentatorio a la dignidad de una persona y potencialmente lesivo el acto cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace y perjudique los derechos adquiridos obligados en una situación laboral. Estas circunstancias deben someter al trabajador a presión, pueden ser producidas de manera personal o en redes sociales, correos electrónicos, en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores. Entonces, ojo también aquí que hay algo que sí me gusta y que es nuevo. Esto sí es nuevo. En contra de una de las partes de la relación laboral. En la relación laboral hay dos partes, empleador y trabajador. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque sí se da y es un problema en las empresas, y aquí también vale un poco levantar la voz, porque las redes sociales no están hoy por hoy reglamentadas, ¿no? Y sí he tenido serios problemas de clientes míos donde los trabajadores tienen un chat, donde con algún resentimiento ponen algo en contra de la empresa, ponen algo, circulan en los chats en contra de los representantes legales, en contra de sus jefes, y nadie dice nada, nadie puede denunciar. De una u otra forma también hay un acoso, de una u otra forma también hay una violencia del trabajador contra el empleador. Y también, Fernando, entre trabajadores, porque es la Eso sí relación contempla laboral. la norma. O sea, puede ser que un trabajador tenga un nivel jerárquico superior a otro trabajador y no necesariamente cuando uno de esos trabajadores afecta o acosa al trabajador de rango inferior, el que tiene que pagar los platos rotos es el jefe o el empleador mayor, sino que ya es un tema entre esos dos trabajadores. Es correcto, y eso sí contempla la norma. También abre eso, ¿no? Entre las partes de una relación laboral e inclusive o entre trabajadores. Sí, es común también, es muy común que entre los mismos trabajadores también. Ahora, Fernando, ¿pudieran haber sorpresas en el reglamento? Porque en el Ecuador nos vamos a dormir con una norma y nos levantamos con otra. ¿Pudiesen haber sorpresas en el reglamento producto de esta ley de espectáculo que menciona Oscar del Bruto? No diría que podrían haber mayor sorpresas. Esta vez se establecerían las multas, se establecería el procedimiento un poco también vinculado al tema de la desconexión, porque el procedimiento de acoso ya existe. Inclusive uno presenta, la supuesta víctima presenta la denuncia, se notifica a la contraparte y tiene que haber una audiencia y también tiene que ser debidamente fundamentada en el Ministerio de Trabajo. Eso ya existe, lo único que se incorpora es el tema se habla, porque ya estaba en la ley de apoyo humanitario y vinculado solo con teletrabajo, se abre ya a todos los trabajadores. Que en el fondo no son leyes nuevas, en el fondo son leyes que no son solamente en el Ecuador. Nosotros copiamos de legislaciones inclusive europeas. Sí, en el fondo no es muy práctica cuando está la relación laboral. Por ejemplo, yo no la veo a Rita llevándolo a Juan Javier a una dirección de trabajo porque le escribe a las 8 y cuáles son los entrevistados de mañana. No, mientras haya la relación laboral nunca va a haber eso. O sea, eso ya es cuando se rompe pero tú lo has aclarado bien. Una vez que está rota la relación laboral, esta norma es para mientras perdura la relación. Entonces, a la larga termina siendo bastante falto de práctica. O pero sea, no, teórica, es espectacular como el show. ¿Sabes cuál es el daño? Pero el Oscar. daño es cultural, porque esta ley que poca gente profundiza, de la que poca gente se informa en el detalle, lo que crea es una predisposición de no me puedes llamar después de las 5:30 porque te voy a demandar y te voy a sacar $9,000. Esa es la idea que se queda en la superficie. Eso es verdad. Culturalmente nos hace mucho daño porque lo que además más un atentado a la libertad de empresa, pues, es ¿no? poder trabajar. Ahora, estamos conversando con Fernando Heiner Trujillo, experto laboral. Fernando, el artículo 82 del Código Laboral abre la puerta al trabajo por hora sin necesidad de cambios legales. Juan Javier, quisiera un poco aclarar antes de esta pregunta, que también es
otra historia, porque quiero dejar cerrado el tema de esta ley y la desconexión digital y todo este rollo. Pocho decía que no es viable una denuncia cuando la relación está activa, pero sí te digo que sí es viable. Pensemos en empresas de 1.000, 1.500 trabajadores, empresas de 2.000, 3.000 trabajadores. ¿Es viable que un trabajador vaya y presente la denuncia al Ministerio de Trabajo y hable a veces situaciones que tú ves que tienen una carga emocional negativa contra el Departamento de Recursos Humanos, contra la gerente de Recursos Humanos, contra el gerente de la empresa, contra el supervisor? Entonces sí hay denuncias en ese orden. No son empresas grandes, las estructuras son grandes, está todo más diluido. Claro, en una oficina pequeña... Nosotros no es que estamos protegiendo el verdadero acoso laboral, no, lo condenamos. Si hay gente que abusa, sí, es correcto. Si hay gente que abusa cada rato, hay jefes que a las 7, 8 de la noche llaman a la secretaria a dictarle cartas y todo, cuando lo puede hacer al día siguiente. O sea, eso sí es un acoso y eso sí, cuando se descubra que hay un verdadero acoso, por supuesto que tiene que estar legalizado y penado. Y esa es la intención de la norma. O sea, tampoco que se agarren de esa norma para cualquier cosa mínima, también sacarle provecho personal por un lado y perjuicio por otro. Tú tenías una pregunta. Sí, perjuicio por un lado, por otro, totalmente, estamos hablando de las dos partes, pues, ¿no? Claro. Trabajador y así es. Y empleador, eso es importante. Y finalmente, para cerrar y volver al tema, y regresar a la pregunta de Juan Javier. De contrato por horas. Ajá. No, sí, pero quiero también otra cosa indicar, por las consultas, y yo tengo el sentir del sector empleador, que notaban que, o sea, que yo no puedo llamar a una persona, mi jefe, no lo puedo llamar después de las 6 de la tarde. Entonces, no es así tampoco. Existe en el Código del Trabajo el artículo 36 que establece la responsabilidad solidaria de las personas que ejercen funciones de administración y de confianza, que hacen las veces del empleador, aún sin poder escrito. ¿No? Entonces, una persona, líder de área, un jefe, también está vinculado con el artículo 58 del Código de Funciones de Confianza, donde ellos no tienen un horario de trabajo establecido. No, sus funciones se extienden y sin lugar a pago de sobretiempo. Es el mismo efecto si yo presencialmente el día de mañana como jefe me quedo hasta las 6, 7 de la noche y no tengo derecho a demandar sobretiempo. Más aún, obviamente, si después de las 6, 7 de la noche me llama mi superior, obvio, porque tengo que atender también si mis funciones están dentro de esta institución jurídica que es el de funciones de confianza, y la jornada se puede extender. Entonces, un poco es eso, el tema de la desconexión, y ahora sí, pues... vamos al artículo 82. Vamos al artículo 82. El famoso y trillado contrato por horas también es una institución jurídica espectáculo, ¿ya? Porque primero que nada, y analizando este contrato por horas, que sí, que los sectores sindicales y los políticos también, que, insisto, tienen el chisme de todo y la información de nada, porque cuando uno va a hablar con alguien, hable con alguien que conoce el tema, que se dedica a eso, y no pues con sabelo todo sin resultados, que es lo que más hay. ¿Por qué digo esto? Porque el contrato por horas existe desde el año 2000, fue definido en las leyes Trole, en el gobierno de Gustavo Noboa, cuando era ministro Martín Insua, y no era otra cosa que el contrato por hora, y tú pagabas por hora, y tú podías contratar a un trabajador 3 horas, 4 horas, 5 horas diarias, 2 horas, 3 horas diarias, y siguió el contrato por horas hasta lo único que sí, yo despedí a un trabajador y no tenía indemnización. Entonces aquí no estamos jugando de que si hay o no hay contrato por hora en el país. El contrato por horas en el mandato 08 cambió, fue eliminado, obviamente, el contrato por horas que no tiene estabilidad, que yo lo podía dar por terminado en cualquier momento. Pero continuó el que hoy se llama, y que es el mismo contrato por horas, se llama jornada parcial. La jornada parcial equivale a un contrato por horas donde yo puedo contratar a una persona, la puedo contratar no 240 horas al mes, porque los sábados y los domingos son pagados. Si yo hago un cálculo en horas, tengo que coger el sueldo, ¿ya? Y yo el sueldo lo divido para 240 horas por mes. ¿Por qué 240?
porque son 8 horas diarias todos los días. Porque sábado y domingo yo descanso, pero son pagados. Entonces también tengo que descomponer el sábado y domingo como parte del salario. Entonces yo cojo 8 horas diarias por 30 días, son 240 horas. Yo puedo contratar a una persona 120 horas y pagarle la mitad del sueldo, y pagarle la mitad del 13º, y la mitad del 14º, y todos sus beneficios se los pago proporcionalmente. Y cuando se vaya y lo indemnice, voy a indemnizarlo también proporcionalmente a las horas que me ha venido trabajando. Entonces, el contrato por hora existe. No es que no hay y que se requiere de nuevo. Lo que existía antes era el mismo contrato por hora, pero ese sí yo lo liquidaba y no tenía derecho el trabajador a la indemnización. Y no solo eso, más porque me tomé el trabajo de que coger el contrato por horas en el año 2000, el código del año 2003, el código laboral, y ahí cuando nos dolarizamos, más o menos estaba $100 el salario básico que se unificó, $100. Y si uno sacaba el costo $100 dividido para 240, salía 0,40 y pico la hora, 0,40 y pico centavos de dólar, 41 centavos de dólar la hora de trabajo, de un contrato normal. Pero el contrato por hora, la hora de trabajo era más cara, 0,62. Tenía un 30% más porque se entendía que si no tenía indemnización, compensaba que el costo por hora era un poco más caro y en el costo hora estaba ya metido. Se compensaba ahí, esa inestabilidad. Sí, entonces Ajá. no sé de qué tanto hablan y de qué tanto rollo, si el contrato por hora existe y si volviera un contrato por hora sin indemnización, que fue lo que pasó en la consulta, si volviera, obvio que también tendría un costo más caro, ¿no? Y compensaría el otro contrato normal. Entonces, todo ha sido Más claro, no ha pasado nada. un manoseo político. Sí, Así. correcto, así es. Muchísimas gracias a Fernando Heiner, nuestro experto laboral, por darnos luces sobre esto.